Ahora, ya se ha completado la parte faltante, que era completar los atributos, los métodos que faltaban, ajustar la documentación. Aquí entonces los métodos propios de Cupitur Colombia fueron completados, al igual que los de equipo. Todos en el spec, ya cuando se genera el código, se ve la clase ya mucho más completa. Falta solamente completar la documentación de las constantes, pero como pueden ver ya todo el código viene en el formato deseado, tanto como para Cupitur Colombia como para equipo. Gran porcentaje del código fue generado automáticamente, entonces se progresa pues de un modo mucho más rápido con el generador porque muchas cosas se pueden empezar a automatizar. Ahora viene la parte de la interfaz que sí requiere un poco más de cuidado, ya que no es solo completar métodos faltantes, sino que toca hacer mayor uso de las anotaciones para completar el código de un modo mucho más rápido. Para empezar tenemos el diálogo. El diálogo modificar equipo, como pueden ver ya como empieza con la palabra diálogo, se crea el atributo @UI diálogo con un título, un alto y un ancho que se puede modificar desde aquí, desde la interfaz, desde la anotación. Al modificarlo aquí en la anotación, eso se verá reflejado en el constructor que se genera una vez se guarda el spec. Como pueden ver, este panel tiene los tipos que necesitamos validar en un panel o en un diálogo, que son el botón, que sucede lo mismo que con el diálogo, como empieza con btn, de una vez se anota con @button. Cuando empieza con chk, de una vez se anota con @uicheckbox. Cuando empieza con txt, de una vez se anota con @uitextfile. Y ya con estos pues se puede empezar a automatizar la generación del código. Como pueden ver, básicamente necesitamos definir los atributos para generar todo el código que requerimos. Ahora, para definir un botón se tienen tres atributos en la anotación: comando, label y método. El comando debe llevar el formato de una constante como siempre en Cupidos. Se asigna un nombre y luego se le pone un método que se va a llamar cuando se ejecute el botón. En este caso, se va a mirar si en la interfaz se puede, se tiene un método que sea cambiar imagen. Como no se tiene un método cambiar imagen, se debe utilizar un método propio. Para ver cuál es la implementación propia, vamos a la solución de Cupidos. En el caso pues habitual tocaría realizar la implementación que se requiera, pero en este caso el botón cambiar imagen haría una labor especial, como se puede ver aquí. Como esta parte sí es más difícil de automatizar debido a que no se puede saber qué van a hacer todos los botones, se puede sencillamente hacer un override del action perform. Entonces, en caso de que se necesiten hacer acciones particulares con los botones que sean distintos a llamar a otro método, sencillamente ponemos el action perform y este se guardará al momento de generar el diálogo resultante. Aquí pues como pueden ver, hay varios errores porque hay constantes y atributos no definidos, pero eso sí se definen en la interfaz, por lo que dejarán de existir cuando esto se genere. Ahora pasamos al botón cancelar, se hace lo mismo, se define el comando, el label, y aquí no necesitamos definir ningún método debido a que no vamos a utilizar un llamado a ningún otro método. Es decir, este atributo método lo vamos a ver en el panel botones y es cuando el botón únicamente va a llamar a otro método. Finalmente está el botón modificar con el que ocurre lo mismo. Ahora pasamos a la parte del UI checkbox. Aquí lo único que toca cambiar en caso tal es desactivar el checkbox para que el usuario no lo pueda modificar. Se cambia sencillamente el atributo aquí a false. Aquí se define el código del equipo, que son atributos ya propios de la lógica. Se importa al equipo del mundo, no del spec, para que se guarde esa anotación. Y ahora pasamos a los text fields, en donde se tiene el nombre con el que van y el applet, que es lo que lo indica si se activa o no por defecto. Con esto podemos guardar. Aquí, como ven, no tuvimos que definir anotaciones, sencillamente definimos los comandos de los botones.
Y una vez se genera el código, vemos que las constantes se generan automáticamente, ya con el comentario respectivo. Aquí están los atributos, hace falta hacer el llamado al método, el import se va a hacer desde el mundo. Y aquí, como pueden ver, se tienen ya los comandos. Aquí faltó una n para el cambiar imagen, pero ya el modificar y el cancelar están bien definidos. Aquí es cuestión de agregar la n faltante. Como pueden ver ahora en el diálogo, lo único que faltará ya para completar es hacer el import del método del equipo para que le pegue a la clase esperada. Y el action performed tiene un problema y es que está apuntando a no fundación, debería ser año, entonces pues eso sí es un error del action perform o la definición del diagrama de clases en donde no se usó bien el mismo nombre, no hubo consistencia. Pero como pueden ver, ya con eso se podría empezar a generar el diálogo. Como vamos a hacer cambios adicionales, la recomendación sería cambiar acá directamente y ya con eso habremos acabado el diálogo. Falta hacer el import equipo, que eso ya se hace cuando se genere el código solución, el código esqueleto. Ahora, pasemos al panel botones. El panel botones está lleno únicamente de botones y unos métodos que toca definir. Aquí hacemos el mismo proceso, definimos los atributos y ahora sí vamos a poder llamar un método que sea propio de la interfaz. Entonces, en el panel botones, en este ejemplo, necesitamos llamar el método modificar info de la interfaz. Entonces, en método buscamos la interfaz, los métodos que tenga y aquí está modificar info. Con esto bastará. Ahora, pasamos a registrar penalización. Interfaz, métodos, registrar penalización. Registrar puntaje. Hacemos lo mismo, registrar puntaje. Y interfaz, buscamos el método que necesitamos. Listo. Y el último paso es el de reiniciar, y eso sería lo mismo, el método de reiniciar de la interfaz principal. Como pueden ver, hay autocompletar y todo para facilitar todas las labores del generador. Todo es súper sencillo de hacer. Ahora pasamos a los métodos que ya son propios del método del panel en cuestión, que son desactivar registro, activar botones, desactivar botones. Entonces sencillamente ahí haríamos el código respectivo, aquí solo lo vamos a copiar y ya no hay que definir nada más, no hay que definir más constantes, no hay que definir más parámetros, como pueden ver ya todo viene súper bien hecho, porque aquí ya todo viene con la notación arrow panel, arrow button, y entonces cuando generamos la interfaz, si vamos al panel botones, vemos que las constantes ya están generadas, los atributos ya están definidos, se definen los métodos que nosotros hicimos antes y de una vez se genera el método de action perform que como pueden ver es igual al que se esperaba en la solución que dio Cupidos. Ahora podemos pasar entonces a los métodos, a los demás clases. La labor que se debe seguir entonces en las demás clases es la misma. Aquí se tiene, por ejemplo, unos labels. Más que todo lo que toca arreglar son la parte de los métodos propios de cada panel. Por ejemplo, el panel equipo, que en la lógica de Cupidos tiene un método actualizar, que es muy particular. Entonces esto sí tocaría hacerlo a la mano. Se hacen los imports que se requieran. Los imports que no son del mundo sí se van a mantener al momento de generar. Entonces aquí generamos los imports. Aquí pues es cuestión de revisar si se necesitan o no los atributos dados, pero cuando vamos aquí a panel equipo, vemos que el problema que queda es el de hacer el import, pero una vez se arregle